¿Sabías que el símbolo más sagrado de la identidad paraguaya nació de un asesinato cometido por celos bajo la luz de la luna? Lo que hoy ves como una delicada obra de arte, una filigrana de hilos que parece flotar en el aire, es en realidad un mapa de sangre, arrepentimiento y la soledad eterna de la mujer guaraní. Hoy te contaré la historia épica de Ñandú Huasu y Yaciñe Moñaré. La tragedia de una madre que tejió con sus propias canas y como un solo pueblo, Itauguá, salvó este arte de la extinción total tras la guerra más devastadora de la historia de América. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué el ñandutí no es solo tela. Es un grito de resistencia que ha sobrevivido siglos. Hace cientos de años, cuando los dioses aún caminaban entre los árboles, existía una mujer cuya belleza era un imán para las tormentas. Samimbi. Su nombre era sinónimo de gracia. Y por su amor, dos de los guerreros más valientes de la nación guaraní estaban dispuestos a morir. Por un lado, teníamos a Yaciñe Moñaré, cuyo nombre significa hijo de la luna. Era un joven espiritual, bendecido por el brillo celestial. Por el otro, estaba Ñandú Huasu, un guerrero cuya fuerza solo era igualada por su nombre, que evocaba al avestruz de las llanuras. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Samimbi no era un premio, era una fuerza de la naturaleza. Y el desafío que ambos enfrentaban era demostrar quién era digno de su corazón. Pero en la cosmovisión guaraní, el amor no se demuestra solo con fuerza, sino con la capacidad de ver la belleza en lo invisible. Una noche, Yaciñe Moñaré, en un acto de fe, suplicó a Tupá, Dios, que le diera una señal para conquistar a Samimbi. Al levantar la vista hacia la copa de un árbol centenario, sus ojos se deslumbraron allí. Entre las ramas flotaba un encaje plateado, una estructura perfecta que la luz de la luna convertía en un tesoro sobrenatural. Sin dudarlo, comenzó a trepar. Quería bajar aquel regalo del cielo para su amada. Pero la oscuridad tiene ojos. Ñandú Huasu lo observaba oculto entre las sombras. Al ver que su rival estaba a punto de obtener un regalo tan magnífico, los celos se convirtieron en veneno. Sin pensarlo, Ñandú Huasu tensó su arco y disparó una flecha. El hijo de la luna cayó, y su vida se extinguió antes de tocar el suelo. Ñandú Huasu, cegado por su triunfo, trepó rápidamente para reclamar el trofeo plateado. Pero al intentar tomarlo, sus dedos solo encontraron vacío. El tejido se desgarró al instante. No era plata, era la trama de una araña, una ilusión creada por la naturaleza y la luz de la luna. El remordimiento persiguió a Ñandú Huasu durante meses. Vagaba como un alma en pena hasta que su madre, una anciana sabia, logró que le confesara su terrible secreto. Al llevarla al lugar del crimen, descubrieron algo asombroso. En el mismo sitio, las arañas habían vuelto a tejer aquel diseño idéntico y perfecto. Para consolar a su hijo y honrar la belleza perdida, la anciana hizo algo heroico. Se sentó a estudiar durante semanas el movimiento de las arañas, la paciencia de la Nepila Clavipes, la arquitecta de los bosques. Tomó sus agujas de tejer y en lugar de hilo, utilizó las hebras blancas de sus propios cabellos para reproducir los círculos y radios del sol.
nació el ñandutí, que en guaraní significa tela de araña. De ñandú, araña, y tí, blanco. Aunque la leyenda es eterna, la historia nos dice que el ñandutí es un hijo del mestizaje. Fue el encaje de Tenerife traído por las mujeres españolas hace más de 300 años lo que sirvió de semilla. Pero fueron las manos de las mujeres paraguayas las que lo transformaron, añadiendo colores y motivos de la flora y fauna local. El arazapote, flor de guayaba, el panambi y el tacurú, termitera. Pero el momento más épico ocurrió durante la guerra de la Triple Alianza. Paraguay quedó devastado. La población masculina fue casi aniquilada. En medio de la miseria absoluta de la posguerra, la artesanía se desintegró. Se dice que en Itauguá, la cuna del ñandutí, solo una tejedora sobrevivió para regresar a su pueblo. Con una fe inquebrantable, esa única mujer volvió a encender el fuego del tejido, enseñó a otras, y el ñandutí pasó de ser un adorno de lujo a ser el sustento de una nación que se negaba a morir. Hoy es patrimonio nacional, cultural inmaterial del Paraguay. El ñandutí es hoy el lenguaje de la soledad, de la mujer paraguaya. Un laberinto de hilos donde cada sol es un día de sacrificio y arte. Es la prueba de que incluso de la tragedia más profunda puede nacer la belleza más delicada. Ahora te pregunto, ¿crees que el ñandutí es obra del destino? ¿O fue el esfuerzo humano el que realmente tejió esta historia de supervivencia? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te apasionan las historias que definen a nuestros pueblos y quieres descubrir más sobre la magia y el misterio de nuestra tierra, suscríbete ahora al canal